La palabra en esta mañana tiene como título Dios de cambios profundos. Este mes en el cual estamos cerrando un ciclo de oración, de predicación, de intercesión y de recibir a aquellos hijos e hijas que estaban lejos del Señor, de vuelta a los brazos de papá. Pero también un mes en el cual nosotros, los que estamos en la casa del Señor, los que permanecemos en Él, hemos buscado más profundamente una relación de paternidad, de cobertura, un tiempo de mayor búsqueda, los que hemos tomado la palabra y los que hemos tomado el desafío de buscar estar en los brazos del Señor. Y la palabra tiene como título Dios de cambios profundos, porque quiero que juntos podamos compartir un salmo que nos lleva a una historia de vida y a un momento en la historia de la vida de un hombre que experimentó un cambio profundo en su interior. Y vamos a leer juntos el Salmo 51 y lo vamos a leer todo completo. Así que en la Nueva Versión Internacional, y lo vamos a compartir en pantalla, vos lo podés seguir allí, dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. El Salmo 51 es la oración de un hombre arrepentido. Es la oración de un hombre que pecó y que se da cuenta que necesita perdón, restauración, sanidad de su alma y una nueva oportunidad de parte de Dios. Y escuchen esto, es nada más y nada menos que la oración de un rey, y no de cualquier rey. Es la oración de un rey arrepentido, es la oración del rey David. Es que la Biblia nos cuenta allí en el segundo libro de Samuel, entre los capítulos 11 al 12, la historia de David en un momento de su vida, en la cual dice que él un día, caminando allí por los jardines en el palacio, ve a una mujer que se estaba bañando, era una mujer hermosa. Era un día común y corriente, pero sus ojos se desviaron hacia esa mujer. Se enamoró de ella, se sintió atraído por ella. Y dice la palabra de Dios que esta mujer era casada. Sin embargo, David la llamó al palacio, tuvo relaciones con ella y esta mujer quedó embarazada de David. Esta mujer era Betsabé y era la esposa de un hombre llamado Urías.
Urías era un soldado del rey David. Era un soldado que en ese mismo momento estaba sirviendo en el ejército de David en una campaña militar contra los amonitas. Y ahora David tenía un tremendo problema, porque David había pecado contra Dios, pero él ahora no podía ver eso, sino que estaba viendo el problema grande que tenía frente a sus ojos. Había dejado embarazada a la mujer de uno de sus soldados. Entonces comenzó a maquinar un plan, dice la palabra. Llama a Urías, al soldado, lo pone delante de él y le dice prácticamente: mira, Urías, estás muy cansado, volvé a tu casa, volvé a tu familia, te doy franco, anda con tu casa, anda a tu casa, está con tu mujer, disfrutá de estar con ella. El plan de David era que Urías tuviera relaciones con su esposa y entonces automáticamente diría: quedó embarazada, el hijo no es mío, es hijo de Urías. Quería sacarse el problema del medio. Sin embargo, Urías no va. Urías tenía una ética y una integridad que lo confrontan al propio rey David. Y le dice: Señor, no voy a ir a mi casa. ¿Cómo voy a ir a mi casa cuando el arca de Dios está allí en el tabernáculo y el resto del pueblo está peleando? Mis compañeros están en el campo de batalla. No voy a descansar, no voy a ir a pasar un día franco cuando los demás están dando su vida por la causa. Qué tremendo, ¿no es cierto? Así que David lo vuelve a llamar y ahora le da de comer, y luego que comparten allí el banquete, David le da de beber hasta que este hombre se emborracha. Pero aún así no vuelve a su casa. Y pasa la noche en el lugar donde descansaban los guardias de la realeza, los guardias reales. Entonces David termina de cerrar su plan de una manera macabra. Llama al jefe de su ejército y le dice: poné a Urías al frente de la batalla. Ponelo en la primera línea de defensa frente al enemigo. Tal es así que Urías cae en batalla y muere. Y de esta manera, Betsabé queda viuda y David la toma por esposa. ¿Saben? Hay un versículo allí, en 2 Samuel capítulo 11, 27, que creo que marca algo muy fuerte en lo espiritual de esta historia. Vamos a leerlo juntos. Después del luto, David mandó a Betsabé que la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Pero miren el final de este versículo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿Saben? La Biblia nos cuenta que el profeta Natán llegó a David y le dijo y le profetizó, y a través de una parábola le anunció que lo que Dios había hecho no le agradaba, lo que David había hecho no le agradaba al Señor. Le puso en evidencia que todo lo que él había planificado, que todas las acciones que había llevado, que todos los recursos que había administrado no le agradaban a Dios. Y cuando hay algo que no le agrada a Dios, nosotros tenemos dos caminos: o seguir empecinados en eso, o hacer lo que hizo David. Orar arrepentidos y decirle: Señor, necesito tu sanidad y tu restauración. Digo y reflexiono junto con ustedes en esta mañana porque es una historia muy fuerte. Y qué tremendo es escuchar esto, ¿no? Y reflexionarlo o leerlo, los que lo conocemos nuevamente y los que nunca lo habían visto o leído esta historia o haber revisado esta palabra, darnos cuenta que es el propio rey David el que hace todas estas cosas. Cosas muy pecaminosas, muy difíciles de digerir cuando lo leemos. Decimos: ¿cómo? Que fuera un mundano, bueno, pero que fuera el rey de Israel, el hijo de Dios, el compositor de los salmos, el que venció al gigante aquella vez. Sí, porque era un hombre de carne y hueso y se equivocó. Pero cuando se equivocó se arrepintió, porque lo que hizo no le agradó a Dios. Y pensaba, ¿no? Les decía, en este mes desde que estamos volviendo a los brazos del Señor, porque Dios me llevaba a meditar: Señor, que realmente lo que haga te agrade. Hace un tiempo atrás Dios me hablaba, ¿no? Hace unos años, y me decía: yo te dejo hacer, porque te doy tiempo, porque te doy recursos, porque te doy la posibilidad de que administres lo que he puesto en tu mano. Dios nos deja hacer, pero viene a mirar qué hicimos. Si vos tenés un trabajo,
podés administrar libremente tu trabajo, tu profesión. Si tenés un ministerio, lo llevás adelante, yo también. Si tenés una familia, hijos, un matrimonio, vos administrás, vos y yo administramos, tomamos decisiones, vamos por diferentes caminos. El tema es si lo que hacemos le está agradando o no a Dios. Porque en algún momento el Señor viene a mirar y ve más profundamente allí diciendo, ¿qué estás haciendo? Aunque Él todo lo ve, porque es omnisciente, omnipotente y omnipresente, hay momentos en el que el Señor examina de una manera especial nuestra vida para que nos demos cuenta si lo que estamos haciendo tiene que ver con los planes de Él o no, si está agradando el corazón de Dios o no. Así que esta experiencia lo lleva a David a un profundo arrepentimiento y búsqueda de Dios. David escucha la voz de Dios, se da cuenta que necesita volver a la presencia del Señor, porque todo lo que hizo lo estaba alejando de Él y no estaba siendo el David que siempre fue. Y por eso necesitaba volver a los brazos de su Padre, a los brazos del Señor. Y quiero que juntos en esta mañana, en este día, porque tal vez podés escuchar de nuevo esta palabra en cualquier momento del día, en cualquier lugar, quiero que juntos revisemos 3 actitudes, 3 acciones que se dan en este salmo de parte de David y de parte de Dios y que nos van a ministrar en este tiempo especialmente a nosotros para que podamos experimentar un Dios que quiera hacer cambios profundos en nuestra vida. ¿Me acompañás? Lo primero es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer nuestros errores y pecados, nuestras transgresiones y volver nuestro corazón a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días. Reconocer que necesitamos de Dios. Vamos a leer, los chicos de producción me van a ayudar, vamos a leer el versículo 3 al 6, ¿sí? Vamos a ponerlo en pantalla de nuevo. Versículos 3 al 6, ¿puede ser? Dice, yo reconozco mis transgresiones. Mirá lo que dice David, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. ¿Cuándo? Siempre. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Vamos a ver estos versículos para la primera parte. Reconocer. Pensaba, hermano, familia, amigo que nos ves y nos escuchas, que en este tiempo necesito una mayor intimidad con Dios. Necesitamos buscar a Dios en lo secreto. Porque allí, dice la palabra, viene la sabiduría. ¿Sabes cuándo viene la sabiduría de Dios? Cuando lo buscamos en lo secreto. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos en este tiempo? ¿Vieron que la palabra dice que Él destruirá la sabiduría de los sabios, de los entendidos? Hoy el mundo entero se replantea un montón de cosas frente a todo lo que se está viviendo. Una crisis mundial, sanitaria, económica, social, de valores, política. No hay país en este momento en el mundo que no esté en crisis. Y si querés corroborar lo que te digo, no mires solamente las noticias de Argentina. Mirá la sección internacionales de cualquier noticiero o de cualquier portal de noticias y te vas a dar cuenta que el mundo entero está en crisis en todos los niveles. Una sociedad que se manejó y se sigue manejando desde lo externo, la sociedad de lo externo, la sociedad de lo superficial. Lo veníamos diciendo hace tiempo atrás y lo podés escuchar en mensajes prepandemia. No es que ahora lo decimos, Dios nos venía hablando. Que no podemos vivir solo de nuestras máscaras, solo de lo externo, solo de lo que aparentamos ser. Una sociedad que busca todo el tiempo lo que se ve, lo que se tiene, lo que puedo mostrar, lo que se ve en una red social, lo que muestro hacia el otro, lo que tengo, quién más tiene, quién más demuestra. Y hoy se cae todo eso, porque ¿saben qué está sucediendo y qué sucede, hermanos queridos? Que en algún momento Dios nos confronta con nuestro interior, para que nos demos cuenta cómo estamos verdaderamente y si necesitamos y deseamos cambiar para bien. En algún momento de nuestra vida Dios nos va a confrontar con quién realmente somos y qué estamos haciendo.
Ahora habrá gente que lo quiera ver y gente que no. Hoy Dios mismo está confrontando al mundo entero. El mundo entero, la humanidad entera está siendo confrontada consigo misma. Por eso en esta pandemia se ve la solidaridad o el egoísmo expuesto. Se ve la mezquindad de una manera como nunca antes, como también se ve la solidaridad como nunca antes. Las dos caras de la moneda del ser humano quedan expuestas, las dos formas de vivir. ¿Saben por qué? Porque quedamos desnudos frente a Dios y a los demás cuando todo lo externo se va cayendo. El tema es que muchas veces no queremos ver lo que está allí. David sí. David vio quién era verdaderamente y lo que estaba haciendo. Y se dio cuenta que lo que estaba dentro de él no era lindo y que tenía que ser cambiado. Por eso hay personas que en este tiempo entran en una crisis muy profunda de identidad y no saben qué hacer. Porque ahora el teletrabajo hace que un montón de personas estén todo el tiempo adentro de la casa, que los chicos están adentro de nuestros hogares o los adolescentes, que las familias tienen que pasar mucho más tiempo adentro, conviviendo, mirándonos unos con otros, compartiendo todo el tiempo un montón de cosas. Y muchas personas que antes se escapaban de las situaciones, escondiéndose en el trabajo, escondiéndose tal vez en otro lugar, fuera de su casa, tal vez evadiendo los problemas. A veces en lo superficial encontramos escapes o máscaras que nos podemos poner. Hoy ya no está. Hoy tenemos que estar mucho más tiempo, tal vez adentro de casa o lejos de otros lugares donde estábamos. Lo mismo pasa con la iglesia. Hoy hay cristianos que no pueden estar todo el tiempo sirviendo y de repente no se congregan. ¿Cómo puede ser? Entonces solo iba a la iglesia para ocupar un puesto o para mostrarme o para tal vez encubrir a través del servicio cosas que no estaban bien dentro mío. Pero ahora Dios dice, basta. Quiero que te mires a vos mismo, a vos misma. Es como que Dios nos está confrontando con nuestra propia realidad, con quiénes realmente somos. De alguna manera en este tiempo, hermanos queridos, Dios nos está poniendo frente a un espejo. El Señor como que está diciendo, quiero que veas quién sos y cómo estás. Cuando lo externo cae, se ve el interior. Por eso el hijo pródigo, el menor, cuando se fue de la casa, se llevó todo lo que podía ver y tocar. Se llevó los bienes, el dinero, la herencia, la malgastó y se quedó sin nada. Y cuando se quedó absolutamente sin nada, se vio quién realmente era y cómo estaba. Desnudo, sin padre, sin familia y con muchas cosas que cambiar. Y allí, cuando volvió a los brazos de papá, comenzó el cambio profundo que lo hizo una nueva persona. Yo creo que en este tiempo Dios quiere estar haciendo nuevas personas en nosotros. Quiere cambiarnos, hermanos. Si Dios nos está en este tiempo permitiendo permanecer y estar aquí, es porque hay muchas cosas que Él quiere cambiar. Necesitamos aprender a autoexaminarnos y dejar que Dios nos examine para que nos transforme. Me preguntaba en este tiempo, ¿cuántas veces no dejo a Dios que me examine? ¿Y cuántas veces yo no me autoexamino? Muchas veces queremos seguir adelante, adelante, adelante. No queremos parar, no queremos tomarnos el tiempo para respirar profundo, orar, meditar en la palabra. Guardar silencio delante de Dios para escuchar su voz y no solamente hablar nosotros, sino dejar que Él haga, que Él transforme, porque eso va a ser para bien y va a ser para mejor. Mira, yo sé que esta palabra está siendo para mucha gente en este día, para muchas personas que están necesitando cambios profundos, pero si querés ese cambio, necesitas que Dios te examine, necesito que Dios me examine, necesito que Dios haga. Muchas veces queremos ver cambios externos, pero sin dejar que primero cambie mi interior. Es al revés de lo que nosotros pensamos. Miren el Salmo 139, versículos 23 al 24. Cómo el salmista sabía y dejaba que Dios lo examine. David era un hombre que sabía que Dios tenía que transformar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, mirá, dice, si hay camino de perversidad en mí y guíame al camino eterno. Claro, muchas veces
escuchamos demasiados mensajes exitistas en el mundo evangélico. Y todos queremos el éxito y todos queremos alcanzar los planes, pero quiero decirte algo, para poder hacerlo y para poder avanzar necesitamos salir del camino de perversidad y que Dios nos guíe al camino eterno. Porque el éxito que el Evangelio nos habla, la victoria que nos habla, no es el éxito, la victoria de este mundo, que es efímera, que se cae. No es lo que luego Salomón escribe luego y dice, vanidad de vanidades son las cosas que persigue el hombre, como si persiguiese el viento, no va a alcanzar nada que lo satisfaga, porque nuestra verdadera satisfacción está en la presencia de Dios en nuestra vida, en que Él nos transforme y desde allí podamos disfrutar de lo que tenemos, de lo que hacemos y de los planes que tenemos por el futuro. El segundo punto que quiero compartirte entonces es que si realmente dejamos que Dios nos examine, si realmente nos damos cuenta que necesitamos cambiar cosas en nosotros, empezará un proceso interno. El segundo punto es un proceso interno que produzca esos cambios profundos. Y eso es lo que pide David. Miren lo que dice y lo vamos a poner en pantalla, el versículo 10 al 12. Versículos 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites de tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Eso es lo que pide David. Mirá lo que pide David. Un corazón limpio, que renueve la firmeza del espíritu. Es decir, Señor, renovame para que pueda permanecer firme, que no ande titubeando, que no dude. Señor, te pido que manifieste tu presencia, que me devuelvas el gozo y que me sostengas en obediencia. Es que dice, crea en mí un corazón limpio. ¿Saben? Necesitamos eso. Esta semana atendimos muchas personas a las cuales les ministramos que necesitaban un cambio profundo. Personas que hemos atendido esta semana pastoralmente, que vienen a veces al camino, vuelven al camino con sus matrimonios en crisis, en llamas, destruido, con sus finanzas hechas trizas, sin ganas de seguir, sin ganas de vivir, incluso personas sin ganas aún de comer, de bañarse, caídos allí en una depresión. Y saben que el único que puede sacarnos de allí es el Señor, porque es el único que tiene poder para destituir las tinieblas, para arrancar de nosotros los vicios, las adicciones, los malos comportamientos, los malos pensamientos, las cosas que nos alejan, que nos llevan por ese camino de perversidad, de transgresión. Es el camino que transgrede la ley de Dios y nos hace estar yendo por esa calle colectora, pero que no va a ir al mismo destino que la calle principal, que el camino correcto, que es el camino de Dios. Es como que el enemigo nos hace transgredir, salirnos de la ruta que Dios tiene, ¿vieron? Y no sé si alguna vez te pasó que vos te saliste, a mí me pasó muchas veces, ahora me ayuda tanto el GPS, porque siempre me perdía, ¿no? Cuando iba a algún lado, y me metía por un camino que era otro, y me parecía a mí que era el mismo, que iba a llegar al mismo lugar. Era una calle colectora, una calle de tierra, me salía, a veces me metía por una, y me iba para otro lado, y después me perdía. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, caminos buenos, pero son caminos de muerte. Cuando transgredimos lo que Dios tiene, nos vamos alejando, aún creyendo en Él, podemos alejarnos y estar haciendo cosas como le pasó a David. Creía que estaba haciendo lo correcto para salvarle la situación, tapando los errores con otras cosas, con mentiras, con engaños, hasta que llegó a la muerte, porque es camino de muerte y murió un hombre inocente. Y a Dios no le agradó. Si tenés un problema en tu matrimonio, necesitas que Dios revise tu corazón primero. Si tenés un problema en tus finanzas, si tengo un problema en mi vida, en lo espiritual, en el área de servir a Dios, si el fuego de Dios se está apagando en mi vida, si hay falta de ganas de levantarme, de trabajar, de hacer cosas, necesito, Señor, que me examines, que hagas algo nuevo. Vos estás continuamente creando y haciendo cosas nuevas. Hace un par de semanas compartimos el poder del Dios creador que todo el tiempo está haciendo cosas nuevas en nosotros, recreando nuestra vida para que podamos disfrutar de lo que Él tiene, salir del camino de transgresión. No vamos a resolver las cosas tapando los problemas con mentiras,
o autoengañándonos y creyéndonos que podemos tener el control de las cosas que solo Dios puede hacer. Cambios profundos es lo que Dios quiere. Por eso mirá qué tremendo cuando Jesús habla y en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El camino de transgresión, el camino de la calle colectora, es un camino de muerte. El camino que Jesús nos propone, porque Él es el camino, es de vida. Jesús, cuando habla de los ladrones, estaba hablándoles a aquellos que estaban alrededor de Él y que lo confrontaban, porque para Jesús, y si vos lo lees allí en San Juan 10:1, vas a ver que Él habla de los ladrones, que son los que venían a robar las ovejas, y Él es el pastor que las defiende. Dice que el pastor entra por el redil, pero los ladrones entran por el costado, saltan la valla, y son los ladrones. Jesús les está hablando a aquellos que vienen con falsas enseñanzas a quitarle el rebaño al pueblo de Dios. Allí estaba lleno de opositores, fariseos religiosos de ese tiempo, que con falsas enseñanzas querían arrebatarle al pueblo el gozo de ser hijos de Dios, con cargas pesadas que no podían llevar, con enseñanzas que no los guiaban a la verdad que Jesús les quería enseñar. Y Jesús dice: son ladrones, son salteadores. Ustedes tienen que mirarme a mí, que soy el buen pastor. Y en esto vemos también la obra de Dios y de las tinieblas, la obra del Señor y la obra del enemigo. Porque cuando nosotros no seguimos la verdadera palabra, cuidado, vos vas a poder escuchar muchas voces. Es muy fácil confundirse, más en este tiempo. Pero cuidado, que cualquier falsa enseñanza, que cualquier falsa idea equivocada, argumentos que se levanten, nos pueden llevar a la destrucción. Jesús confronta eso y dice: en lugar de robarte o quitarte, como el enemigo quiere quitarte, yo te voy a dar. Dios nos da, no nos quita. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de matarte, yo te doy vida. ¿Cuántos dicen amén? Y en lugar de destruirte, yo voy a crear algo nuevo en vos. ¿Cuántos dicen amén? Dios da, Dios es vida y Dios crea. En los procesos donde realiza cambios profundos. Por eso en este tiempo estamos en un proceso de toda la humanidad que quedará en la historia, que quedará registrado en los libros, en las crónicas de la historia humana, y que las futuras generaciones analizarán como nosotros hoy analizamos momentos históricos que hicieron un antes y un después, y las generaciones que lo vivieron. Estábamos nosotros allí. Hay un proceso en la humanidad mundial. Hay un proceso en la iglesia entera de Cristo en este tiempo. Y hay un proceso personal en cada uno de nosotros. No cortemos los procesos. No interrumpamos lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere decirnos. Apenas David escuchó la voz de Natán el profeta, se fue a buscar la presencia de Dios arrepentido y a pedirle a Dios que lo restaure, que se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en él y que quería que cambie. Dejemos que el Señor nos enseñe. Escuchemos su voz y escuchá bien, si nos hemos alejado, volvamos a sus brazos de amor. Y cuando digo si nos hemos alejado, no digo solamente aquel que está viendo y escuchando por primera vez esta palabra y tal vez hace mucho tiempo que te fuiste de los brazos del Señor. También te estoy hablando a vos y es para mí, los que estamos en el Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás buscando la presencia? ¿Sentís el fuego del Espíritu Santo o se apagó en vos la fe? ¿O estás pensando en bajar los brazos? Esta palabra es para vos. Dios quiere cambiarte, renovarte, fortalecerte y tiene que sacar las cosas que no le agradan. Déjalo que lo haga, que cambie tu mente, que puedas dejar atrás los caminos de que tal vez has transgredido la voluntad de Dios y vuelvas al camino correcto, al redil. El Señor nos quiere llevar allí. El buen pastor
Y por último, y cierro con esto, tercero, primero dijimos, necesito allí ir a un verdadero proceso, un verdadero reconocimiento, una intimidad con el Señor. Abrir mi corazón. Segundo, dejar que el Señor en ese proceso me transforme, me cambie, haga todo lo que Él tiene que hacer. Y tercero, viene la restauración. Dios es un Dios de restauración, porque nos ama. Y Dios restauró a David, a pesar de que hubo consecuencias en su vida, porque cuando nos equivocamos hay consecuencias, pero Dios restaura. Y cuando restaura el Señor, vuelve a nacer en nosotros el deseo de avanzar. ¿Por qué mucha gente hoy está perdiendo el deseo de adorar a Dios, de servir a Dios, de seguir? Y si voy un poquito más lejos, ¿por qué hay tanta gente que está perdiendo el deseo de continuar en su familia, de trabajar, de estudiar, de avanzar en la vida? ¿Por qué? Obviamente que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde nos cuesta mucho permanecer lúcidos frente a tantas malas noticias, frente a la pérdida, frente al dolor, frente al duelo. Todo eso lo vivimos. Pero los hijos de Dios tenemos el Espíritu que da vida. Y el Señor quiere que podamos permanecer y nos ama. Y no es que nos va a condenar, sino que nos va a ayudar a salir adelante. Jesús no vino a condenar al mundo. Ya estábamos condenados por nuestros pecados. Jesús vino a traernos vida, dice, en abundancia. Recién lo vimos. Vida en abundancia. Dios quiere darte vida. Dios quiere darme vida. Esta palabra es para vos que estás viendo y escuchando y necesitas ponerte de nuevo de pie en esta mañana. Te digo, el Señor te dice, levántate, anda, vamos. Hay cosas por hacer, pero abrí tu corazón y deja que yo transforme, que yo haga el cambio que necesito hacer. No vuelvas atrás. Yo comencé la obra, la voy a completar, dice el Señor. Yo sé que hay muchos que están recibiendo esta palabra. Y el Señor dice, voy a restaurarte, restauración. Y fíjense el versículo 13 al 19, lo leemos juntos, lo vamos a poner en pantalla para cerrar. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, dice, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Y luego el versículo 17 dice, luego de hablar que no le agradan los sacrificios, sino que el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Miren, automáticamente que experimentamos la sanidad y la restauración de Dios, nace en nosotros el deseo de servirlo o de volver a hacer lo que habíamos hecho y perdimos. Automáticamente cuando está orando y está escribiendo y está componiendo y todo esto que está haciendo David, este proceso, vemos en un momento que algo cambia en él. Cuando él, después de pedirle al Señor que cree en él un espíritu, un corazón limpio, que recree un espíritu recto, él empieza a experimentar algo nuevo, diferente. Es como que se vuelve a poner de pie, como que Dios lo vuelve a levantar y dice, ahora, Señor, cuando me restaures, volveré a enseñarle a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Él es un transgresor, él es un pecador, pero un pecador restaurado lleva a otros a la restauración. ¿Cuántos dicen amén? Quien te está hablando aquí es un pecador restaurado, porque el Señor me perdonó. Y un pecador restaurado va a guiar a otros a la restauración. Quien te habla acá es alguien que está en un proceso continuo donde Dios me sigue transformando cada día. Y que Él nos da fuerzas para hablarles a otros y decirles, mirá, hay un camino distinto. Automáticamente David vuelve a pensar en enseñar, vuelve a pensar en hablar de Dios a las personas, vuelve a pensar en componer y cantar alabanzas. Dice, Señor, voy a volver abre mis labios, voy a volver a cantarte, voy a volver a cantar alabanzas. Mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y en esto, en este último punto, quiero hacer un alto para prestar mucha atención a esto. Dice, mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios. Iglesia de Cristo, hermanos en Cristo, familia de Dios,
tenemos que mirar muy bien, prestar atención y dejar que el Señor renueve nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos hablando en este tiempo? ¿Qué estamos diciendo los hijos de Dios? ¿Qué estamos expresando? ¿Qué estamos proclamando? Necesitamos, y digo necesito, una mayor comunión con Dios para que lo que digamos, para lo que digamos con nuestra boca, proclame la alabanza de Dios y alabe su justicia. Y cuidado con lo que hablamos y lo que decimos. No solamente de la boca, así en el boca a boca, en las redes sociales, en lo que escribimos, en lo que publicamos. Mirá, estuve viendo estos días en oración, en búsqueda. De hecho, hice alguna limpieza de contactos de mis redes sociales, porque yo tengo, por lo menos esto en lo personal, te comparto como testimonio, yo tengo la costumbre de aceptar a todos en las redes sociales. Todos los que me mandan solicitud de amistad, lo acepto. Porque mi propósito en las redes sociales es predicar la palabra. Yo siempre quiero llevar el mensaje, siempre quiero compartir la palabra. Así que comparto las cosas de la iglesia, testimonio, palabra. Así que todos los que pueda aceptar, acepto. Pero después me empiezo a dar cuenta que hay gente que está en las redes sociales, que busca contactos y que en realidad lo que está haciendo es generar algo que no alaba la justicia de Dios. Y no estoy hablando de gente de la iglesia nuestra, sino tengo como miles de contactos y hay mucha gente que está allí en las redes esperando para que lo que quiere decir se multiplique y uno sin darse cuenta termina contactando, compartiendo o simplemente siguiendo a una persona y cada vez que uno ve una publicación de esa persona le da una vista más a algo que a veces no está alabando a Dios. Y yo veo y le llamo como que hay dos personajes en las redes sociales, ¿no? Por un lado están los creadores de argumentos. Hay un montón de gente que crea argumentos. Es el tiempo de los argumentos. Alguien se hace una idea y lo crea y lo proclama y lo dice. Creadores de argumentos. Entonces hay gente que lo compartimos otro día con los líderes, ¿no? Como en este tiempo hay escasez e incertidumbre de recursos y escasez de recursos e incertidumbre hacia el futuro, como hay más preguntas que respuestas, muchos elaboran falsas respuestas y sobre eso levantan argumentos que otros repiten. Entonces vos tenés aquellos que están todo el tiempo en contra de todos los gobiernos, todo el tiempo. Lo único que usan en redes es para criticar a los gobiernos, de cualquier color político. Otros que están en contra de la ciencia, otros que están en contra de la iglesia. Todo en contra, en contra, en contra. Son creadores de argumentos. Y después tenés, yo les llamo, ¿no? Los loritos repetidores. Que son los que repiten lo que otros ponen. Ni siquiera se gastan en crear, el otro por lo menos crea. Pero para mal, pero el otro repite, entonces repiten. Y a veces uno sin querer termina siendo un repetidor de lo que otros ponen porque terminas viendo los estados, te publican. Entonces, ¿sabes qué? Yo dije, no, Señor, si esta persona no me dé bendición y no es tampoco mi amigo y no está tomando, no, lo saco. Porque yo lo que quiero es que mis redes sociales, que son también una forma de hablar y de expresar, yo quiero, Señor, que alaben tu justicia y proclamen tu alabanza. Yo quiero que mis labios proclamen lo grande que es Dios, porque en este tiempo el mundo necesita escuchar cuán grande es Dios. El Dios que nos ama, el Dios que venció a la muerte, el Dios que tiene vida eterna, el Dios que tiene esperanza para aquel que está desanimado y triste. Y saben, hermanos, qué tremendo es que la iglesia en este tiempo proclame la alabanza de Dios. Pensaba qué poderoso es cuando nos ponemos de acuerdo, aún como en este culto que estamos transmitiendo, para que unidos compartamos, prediquemos, anunciemos. Podemos hacer explotar los algoritmos de Facebook, de YouTube, de Instagram. Podemos llegar hasta lo último de la tierra. Mira, ayer mirábamos con algunos de los chicos de producción y en el último mes la radio Acercate a Jesús, que hace un mes que la arrancamos, un mes y pico, ya trajo 2.068 visitas a la página web de Acercate a Jesús. Y tenemos gente hasta de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, China, México, que han escuchado la radio. Hasta donde llegue, proclamamos la alabanza de Dios. Miraba un poquito que entre Facebook y YouTube, las dos redes, tenemos de los cultos de los miércoles y los viernes, en el último mes, este mes de mayo, que estamos cerrando sin contar hoy, más de 7.000 vistas. Quiere decir que más de 7.000 personas vieron el culto.
Y en Semillas de Fe, temporada 1, entre las 2 redes sociales, más de 22.000 vistas a los testimonios de vida que inspiran a otros. Señor amado, que en este tiempo la iglesia se despierte, se levante, salgamos del letargo, del adormecimiento, hermanos queridos, nos levantemos para que seamos pecadores restaurados que lleven a otros a la restauración. ¿Cuántos dicen amén? Como hizo David. Por eso David dice en el versículo 16, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. No es lo externo lo que conmueve a Dios. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Que en este tiempo nuestro corazón se vuelva a Dios más que nunca, hermanos queridos. Yo te invito a que oremos para cerrar esta mañana. Y que le pidamos al Señor que en este día, en esta hora y en el cierre de este mes de volviendo a casa, seamos nosotros los que volvamos a Él, como volvió David. Y que realmente si esta palabra te habló, te confrontó como me confrontó a mí, sea para restauración, no para perdición. Sea para que nos demos cuenta que aún en el pequeño o en el gran detalle, Dios está allí. Y que revisemos si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Si nuestros pensamientos le están agradando, si nuestras palabras le están agradando, si la actitud que estoy teniendo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos le está agradando, si la actitud que estoy teniendo en lo secreto, ahí donde nadie me ve, le está agradando, si lo que tengo en mi celular le está agradando, si las imágenes, los videos que miro le están agradando a Dios o no, si las palabras que estoy pronunciando con mi boca le están agradando. Que no querramos tapar con otras cosas, como hizo David, sino que abramos nuestro corazón. Porque en un momento vamos a necesitar reconocer, y si en algo necesitamos cambiar, que el Señor produzca cambios profundos en nosotros y que nos restaure, que nos levante para ser restituidos, para que podamos recuperar el gozo de la salvación si la hemos perdido y podamos avanzar firmes, puestos los ojos en Cristo Jesús. ¿Me acompañás a orar? Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Hoy, Señor Jesús, nos humillamos delante de tu presencia. Padre eterno, Padre amado, reconocemos nuestros errores, nuestros pecados. Reconocemos que somos, Señor amado, transgresores y que muchas veces, aunque no lo decimos, aunque disimulamos, aunque a veces, Señor, siendo hijos de Dios, nos escondemos detrás de nuestro ministerio, de nuestro servicio, detrás de nuestra fachada de cristianos, Señor, muchas veces, Señor, tenemos pensamientos, actitudes del corazón, egoísmos. Aún, Señor, a veces anidamos cosas que no te agradan. Y vos lo sabés todo, Señor, te pedimos en esta hora que revises nuestro corazón, como lo hiciste con David. Y si hay cosas que tenés que cambiar, hoy nos volvemos de todo corazón a vos. Te pedimos perdón, revisanos. No queremos ser, Señor, religiosos. No queremos seguir falsas enseñanzas ni argumentos equivocados. Hoy queremos abrir nuestro corazón y que, Señor, en este proceso que estamos viviendo, general de la humanidad, integral de la iglesia, pero también profundo en nuestro interior, en la intimidad contigo, produzcas los cambios profundos que tengas que hacer. Que arranques lo que no te agrade, que crees un corazón nuevo, limpio, puro, un espíritu recto, Señor, que nos ayudes a mirarte a vos, a reconocer en tu palabra la verdad. Espíritu Santo, sopla y llévate lo que no te agrade en los corazones, en las mentes. Limpiá con tu Espíritu Santo nuestras vidas, renovanos y restauranos, levantanos y restituinos para que podamos recuperar todo lo que hayamos perdido y como David digamos, Señor, somos pecadores arrepentidos, transgresores restaurados, que guiaremos a otros al buen camino y que con corazones limpios y puros, no perfectos, pero sí siendo transformados por vos, llenos de tu Espíritu Santo, proclamemos y alabemos tu nombre y declaremos tu justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén.